Muy buenos días. Oramos. Señor, queremos en esta mañana darte gracias por la posibilidad y el privilegio de poder estar juntos, alabando y también meditando en tu palabra. No dejamos de pedir por los hermanos de la Iglesia Peniel, para que ellos sean llenos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que ellos vivan como es digno de ti, siempre haciendo lo que a ti te agrada. Oramos, Señor, para que tu iglesia sea una iglesia de oración y también pueda renovarse. Ayúdanos a conocerte aún más a ti, para vivir como es digno de ti, que podamos ser obedientes a tus enseñanzas y que en nuestro andar podamos recorrer las buenas obras que vos has preparado para cada uno de nosotros. Ayúdanos a comprenderte y a comprender tu voluntad. Y ayúdanos también a obtener sabiduría espiritual. Que podamos honrarte y agradarte en todo. Que podamos llevar frutos. Que podamos crecer en el conocimiento de tu palabra. Que podamos estar llenos de la fortaleza tuya. Que podamos ser perseverantes y pacientes. Que podamos estar llenos del gozo de Cristo. Y que siempre seamos agradecidos. Oramos también para que tu evangelio prospere en todos los sentidos. Y nos permita, y no permitas que tu nombre sea deshonrado por ninguno, ni por lo que no te conoce, ni aun por aquellos que dicen ser creyentes. Porque si no prospera tu evangelio, no tan solo será una pérdida para nosotros, sino que también tu nombre será deshonrado. Danos mucha sabiduría, Señor, en esta mañana para entender tu palabra y también aplicarla a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles que abran su Biblia en Santiago, en la carta del apóstol Santiago, Santiago capítulo 1. El año pasado prediqué sobre esto y ahora vuelvo a hacerlo. Así que si hay algunas facetas de la reflexión anterior que probablemente se han olvidado, que sirva ahora para reforzar. Estamos hablando de aquel escritor de Santiago que era un líder de la iglesia de Jerusalén. No estamos hablando en este momento del apóstol Santiago, estamos hablando del hermano de Jesús. Y si ustedes recuerdan un poquito allá por Hechos capítulo 7, versículo 55, con la muerte de Esteban, se desató, o mejor dicho, aumentó la persecución de los cristianos en Jerusalén, y muchos de ellos fueron esparcidos por todo el mundo romano. Hubo algunas comunidades judías, obviamente cristianas, florecientes, en Roma, en Alejandría, en Chipre, en Grecia y también en Asia Menor. Así que estos nuevos creyentes no tuvieron el apoyo para establecer iglesias cristianas. Y lo que está haciendo Santiago, según los eruditos bíblicos, es que Santiago escribe esta carta como un líder, como un siervo interesado en el bienestar de esos creyentes. Y lo que está tratando de hacer es animarlos ¿en qué? Bueno, en la fe, durante ese periodo difícil que los creyentes estaban pasando con la persecución. Ahí en el capítulo 1, versículo 1 dice: yo, lo voy a leer de la Reina Valera contemporánea, yo, Santiago, siervo de Dios
y del Señor Jesucristo. Saludo a las 12 tribus que están en la dispersión. Aquí aparece una palabrita que me interesa, creo que es muy interesante prestarle atención. Siervo de Jesucristo o esclavo de Jesucristo. Parece que con excepción de Judas, no de Judas Iscariote, sino con Judas, con el que escribe la carta, a excepción de él, Santiago era uno de los que escribió y se identificó de esta forma, como doulo, siervos, igual a doulo, que significa esclavo de Jesucristo. Acá la palabra siervo significa esclavo. Y esta palabrita implica varias cosas. En primer lugar, implica obediencia absoluta al único amo, que es el Señor Jesús, porque el esclavo no reconoce otra ley aparte de la palabra de su amo o de su Señor. Esta es una lección que estuve haciendo en esta semana estoy haciendo un discipulado con Luciano Muñoz, que tiene 13 años, y Rosario, la hermana de Luciano. Y estábamos en la lección, creo, 4, estamos en la lección 4 del nivel 1 de su nueva vida en Cristo, y la lección dice Jesús, nuestro amo. Y estábamos hablando de esta palabra. Y ahora aparece acá en esta predicación del día domingo de Santiago, donde habla de que el siervo, que es esclavo, implica que tiene un solo amo. Y eso significa que hay obediencia absoluta. También implica humildad absoluta. Es decir, es la palabra de un hombre que no piensa en sus privilegios, sino en sus deberes. No piensa en su derecho, sino en sus obligaciones. El esclavo, el siervo de Jesucristo debe ser humilde. También implica otra palabra que tiene que ver con la lealtad. Es decir, si somos siervos de Dios, necesitamos ser leales a Él. Y esta palabra habla de una lealtad absoluta y tiene que ver con una actitud de la persona o del creyente que no tiene intereses propios porque está plenamente entregado a Dios. Lo que hace, lo hace por Dios. Así que en el trasfondo de esta palabra, esclavo, implica, podríamos decir, implica cierto orgullo, pero no vayan a pensar que ese el orgullo que es un pecado, no. ¿A quién le gustaría que le sean reconocido como siervo? Si la palabra aparentemente significa esclavo y dentro de nuestro ambiente pareciera ser que eso es una mala palabra. Pero el trasfondo de esta palabra, esclavo, lejos de ser deshonroso, era un título por el cual eran conocidos muchos de los grandes hombres del Antiguo Testamento, como Moisés, que era un doulos de Dios, un siervo de Dios. ¿Sabe cuántas veces aparece la palabra siervo en Éxodo? No sé si en Éxodo o en los libros que escribió Moisés. En Éxodo, 83 veces creo que aparece esta palabra siervo en Éxodo. Entonces, Moisés era conocido como un siervo, pero no tan solo Moisés, Daniel también, Malaquías, Josué, Caleb, todos ellos eran grandes hombres del Antiguo Testamento y lejos de ser deshonroso, esta palabra siervo era el título con quien se conocía a estos hombres grandes del Antiguo Testamento. Así que podríamos decir que la única grandeza de la cual el cristiano puede aspirar es la grandeza de ser un esclavo de Dios. ¿Realmente hay en nosotros obediencia absoluta? ¿Hay humildad absoluta? ¿Hay una lealtad al Señor? ¿Él es el dueño de todo? ¿Él es mi amo? ¿Realmente soy un siervo del Señor?
Quizás sea bueno pensar en dos cositas muy interesantes antes de seguir. ¿Qué significa el término siervo para mí? Y también sería bueno pensar qué es lo que a Dios más le interesa de tu persona. Obviamente, el versículo 1 dice que la carta está dirigida ¿a quién? Saludo a las 12 tribus que están en la dispersión. Bueno, sin duda, es una carta que está dirigida a los creyentes judíos que vivían fuera de Palestina. Y aquí hay tres cosas que podríamos tener muy en cuenta. Esta carta se refiere a todos los judíos que vivían fuera de la tierra prometida. En primer lugar, todos los judíos que vivían fuera de Palestina eran los judíos de la diáspora. Diáspora sería los judíos que vivían fuera de ese lugar de Palestina. En segundo lugar, puede estar dirigido a los cristianos, pero con origen judío, que vivían fuera de Palestina. O podría estar dirigido a la iglesia. Así que podemos interpretar también que esta carta está dirigida a todos los cristianos o a toda la iglesia del Señor. Y en el versículo 2 dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Pero procuren que la paciencia complete su obra, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte nada. Hasta ahí nomás. En las lecciones que vemos del mentoreo en línea, en estos 3 años que van pasando, muchas de las lecciones que tienen que ver con el carácter, esas lecciones dice que Dios usa las pruebas para moldear nuestro carácter. Volviendo a esta cita bíblica, lo que encontramos acá en Santiago, o en este pasaje que acabamos de leer, es que Santiago nunca sugirió a los creyentes o a los cristianos que sería la vida cristiana un camino fácil. Usted y yo sabemos que la vida cristiana no es un camino fácil. Por el contrario, acá Santiago le advierte a estos creyentes que se van a ver envueltos en diversas pruebas. Y muchos de nosotros, en el día de hoy, hemos estado quizás involucrados en pruebas diferentes. Prueba de salud, prueba en la economía, prueba en la parte laboral, pruebas familiares. La vida cristiana es esa. Aquel que te haya dicho que conocer a Jesús nunca más vas a volver a tener problema, esa persona quizás no se expresó bien o te mintió. Pero lo que conocemos a Jesús, y de hace mucho tiempo, sabemos que la vida cristiana y seguirle a Él no es fácil. Es un camino de prueba. Vamos a ser probados. Vamos a ser probados en todos los sentidos. Así que acá creo que Santiago escribe a estos creyentes para decirle, esto no es un camino fácil y que ustedes se van a ver envueltos en diversas pruebas. Porque aquí hay una palabra que necesita estudiarse bien y es la palabra prueba. Este término prueba es peirasmo. ¿Qué significa esto? El significado tiene que ver con prueba, tiene que ver con juicio, tiene que ver con una tentación dirigida hacia un fin, y este fin es aquel que es sometido a la prueba, salga de ella fortificado y purificado.
Si ustedes buscan esta palabra prueba, por ejemplo, en una concordancia bíblica, significa o puede encontrar algo así similar a esto, es poner a prueba. Puede también significar por experimento del bien. O sea, te pone a prueba por experimento del bien. Tiene que ver con solicitar, también tiene que ver con disciplinar. Pero la palabra acá, prueba, significa juicio. Significa tentación dirigida a un fin. Pero tengamos cuidado que este fin es aquel que es sometido a la prueba, salga de ella fortificado y purificado. Así que muchos de nosotros somos probados y muchas veces le preguntamos, Señor, ¿por qué? En vez de pensar para qué, pero el propósito es para ser fortalecido en medio de las pruebas, pero ¿por qué no para ser purificado? El verbo correspondiente a este término es peirisanen, que significa a veces traducido como tentar, y tiene el mismo significado. La idea no es seducirnos para que pequemos, sino la idea es fortalecernos, purificarnos y probarnos. Vamos a ser probados en la vida cristiana y muchos de nosotros ya lo sabemos, pero necesitamos a veces salir fortalecidos en medio de las pruebas. ¿Recuerdan aquel pasaje de cuando Dios probó a Abraham y le dijo que sacrificara a su hijo Isaac? Bueno, Dios probó a Abraham, y en esta palabra probó a Abraham, allá por Génesis, si me disculpan un momentito, Génesis capítulo, los primeros capítulos, porque estoy leyendo de vuelta la Biblia, Génesis 22. Ahí el versículo 1 dice, después de esto, sucedió que Dios puso a prueba a Abraham y lo llamó Abraham, y él respondió, aquí estoy. Es decir, Dios probó a Abraham. Y esta palabra probar tiene que ver con peresain, que tiene que ver con el verbo. Bueno, lo importante es que Dios probó a Abraham, y Dios se le apareció a Abraham exigiendo que sacrificara a Isaac. Pero no tan solo probó a Abraham, sino que todo el pueblo de Israel, o mejor dicho, las experiencias del pueblo de Israel fueron pruebas que contribuyeron ¿a qué? A la formación de ese pueblo. Busquen un momentito en Deuteronomio 4:34, Deuteronomio 4:34, y ahí tenemos algo muy interesante acerca de las cosas que Dios hizo sobre el pueblo de Israel. Deuteronomio 4:34 dice, si leen el 33 sería mejor, ¿acaso algún pueblo ha escuchado la voz de Dios hablarle desde el fuego, como lo has oído tú, y seguir con vida? Ningún pueblo, podríamos decir, tuvo la experiencia que tuvo Israel, que Dios le habló, o que el pueblo escuchó la voz de Dios desde el fuego, como lo escuchó el pueblo de Israel. Y versículo 34 dice, ¿o ha intentado Dios venir y sacar a una nación del medio de otra nación y hacer la suya con pruebas y señales, y con milagros y guerra, y con mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores, como lo hizo el Señor su Dios en Egipto con ustedes, ante sus propios ojos? Está en signo de pregunta. ¿Ha intentado Dios venir y sacar una nación en medio de otra nación y hacer la suya con pruebas y señales y milagros? Israel fue un pueblo que fue probado
Y es decir, la experiencia de ese pueblo fueron pruebas que contribuyeron a la formación de ese pueblo. Obviamente, este pasaje que acabamos de leer es un pasaje grande, pero también inspirador, y un pensamiento inspirador, porque esto nos hace pensar a nosotros que el seguidor de Cristo tiene que esperar que las pruebas lo impulsen a su camino cristiano. Somos seguidores del Señor, entonces tenemos que pensar y esperar que las pruebas van a impulsarnos en el camino cristiano. Y tendremos todo tipo de experiencia. Vendrá, como ustedes saben, porque ya la han vivido, la prueba de la tristeza. Vendrá la prueba del desaliento que tratará a veces de arrebatarnos nuestra fe. Vendrá la prueba de los peligros. ¿Qué sería una prueba de los peligros? Bueno, yo interpreto que podría ser a veces cuando me muestro muy antipático con el Señor. Eso es muy peligroso. Cuando el Señor a veces me habla, me muestra, me dirige y no le doy mucha bolilla. Eso para mí es muy peligroso. Entonces vendrá la prueba de la antipatía. Y estas pruebas a veces no son enviadas con el propósito de hacernos caer. ¿Por qué no pensar que son enviadas con el propósito de elevarnos a una nueva altura espiritual? No deberíamos pensar que son enviadas para derrotarnos, sino para que nosotros derrotemos, en ese caso, a esa prueba, o sea, que podamos superarnos. No son enviados para que nos debiliten, sino para que seamos fortalecidos en ella. Así que no debemos nosotros fingir, porque creo que a veces no es bueno fingir cuando estamos pasando algún tipo de prueba. Lo importante es cómo enfrentamos el dolor y ser feliz en medio del dolor. Lo importante es tener una actitud positiva, porque acá Santiago dice tener por sumo gozo. ¿Qué? Debemos tener por sumo gozo cuando seamos probados, porque lo que las pruebas pueden producir en nuestra vida es también gozo. Y aquí Santiago describe este proceso de prueba con una palabra, que esta palabra quizás en griego es dokimon, y es un vocablo muy interesante. Es la palabra que se usa para referirse a la acuñación auténtica, es decir, a una moneda genuina. Porque el propósito de la prueba es librarnos de toda impureza. El propósito de las pruebas es quemar escoria del carácter humano. El propósito de las pruebas es dejarnos limpios y purificarnos. Si nosotros enfrentamos la prueba de manera correcta, ¿sabe lo que eso produce en nuestra vida? Constancia. Y aquí aparece otra palabra más, una palabra griega, hipimone, que significa paciencia. Hipimone no es la capacidad de soportar adversidades, sino la capacidad para convertirla en grande y en gloria, en grandeza y en gloria. ¿Saben qué es lo que a veces admiraba o asombraba a los paganos durante la persecución de aquellos cristianos? Es que ellos no morían tristes, sino morían cantando. Hipimone es la cualidad que hace a un hombre capaz no solo de sufrir adversidades, sino de darle la bienvenida y de derrotar la prueba. Y esta
podríamos decir, indeclinable constancia, hace finalmente tres cosas a favor del creyente. En primer lugar, lo hace perfecto. Es decir, un animal que para el sacrificio es apto, puede ser ofrecido a Dios. Cuando dice acá que lo hace perfecto, es que generalmente significa perfección hacia un fin determinado y para un propósito. Es decir, cuando vosotros podemos soportar la prueba, pero con gozo, es decir, entonces estamos enfrentando cada experiencia de la vida, o estamos bien capacitados o bien calificados para la tarea que Dios nos va asignando. En una palabra, esta palabra lo hace perfecto, es como lo hace completo. ¿Cómo enfrentamos la prueba? Muchas veces habría que estar en los zapatos de aquellos hermanos que están enfermos o imposibilitados a veces por caminar. He visto creyentes renegar, o quizás personas que no son creyentes por el hecho de que no conocieron a Dios, a veces maldecir la vida que tenían o que tienen o que tenían que llevar cuando les faltaba una pierna, cuando les faltaban dos piernas, cuando tenía alguna enfermedad terminal. Así se debe enfrentar las pruebas, creyentes o no. Por lo que puedo interpretar al leer este pasaje, que eso no sería la paciencia que Dios está buscando en nosotros. Porque en este caso, la prueba no traería gozo, sino traería una actitud negativa hacia las pruebas. Y muchos creyentes a veces, sin distinción, porque a veces hoy podemos estar hablando de la prueba, pero mañana no sabemos cómo actuaríamos, a veces dice, maldigo el día que nací, en momentos quizás de ira o de enojo. Y cuántas otras cosas más que preferimos no escuchar. Pero es así la forma de cómo debemos enfrentar las pruebas. No, si nosotros enfrentamos las pruebas de manera correcta, ella producirá a nosotros constancia. Es la paciencia que Dios busca en nosotros. Así que nosotros debemos soportar las pruebas, las adversidades y convertirla en grandeza y en gloria. Recuerden, los creyentes morían alabando a Dios y no con otra actitud. Recuerdan a Pablo y creo que a Silas en Hechos 16, cantando y alabando a Dios mientras estaban presos, mientras tenían puesto el cepo, ellos alababan a Dios. Está bien, hoy no tenemos un cepo, al menos de que se trate del dólar más adelante o atrás, pero nuestra vida muchas veces renegamos por las pruebas que tenemos. Nos irritamos con Dios. No comprendemos a Dios. No toleramos que Dios nos pruebe. No somos capaces de preguntarle, no somos capaces de adorarle a Dios en medio de la adversidad, como Job lo hizo. ¿Acaso recibiremos lo bueno y lo malo? No. Como cualquiera de las mujeres has hablado, le dijo Job a su esposa. Debemos estar preparados para recibir lo bueno y lo que no es bueno de parte de Dios. Pero la mejor actitud es adorarle a Dios, aún sabiendo o no entendiendo
por qué Él permite estas cosas en nuestra vida. Y en el versículo 5 y al versículo 8 de Santiago, encontramos algo muy interesante, y con esto quiero terminar. Capítulo 1, versículo 5, dice: si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasele a Dios, y Él se la dará, pues Dios se la da a todo en abundancia y sin hacer ningún reproche. Pero tiene que pedir con fe y sin dudar nada, porque el que duda es como las olas del mar, que el viento agita y lleva de un lado a otro. Quien sea así, no piense que recibirá del Señor cosa alguna, pues quienes titubean son inconstantes en todo lo que hacen. Hay una íntima relación en este pasaje que acabo de leer con el anterior, porque Santiago le dice acá a sus lectores que si usan en forma correcta todas las experiencias con que la vida los enfrenta, saldrán de ella con esa constancia que es la base de todas las virtudes. Pero surge una pregunta: ¿dónde puedo encontrar la sabiduría y el entendimiento para utilizar en forma correcta esas adversidades? La respuesta de Santiago es que si alguien siente que no tiene sabiduría como para usar acertadamente las experiencias de la vida, que le pida a Dios. Debemos destacar que la sabiduría es algo práctico, no es especulación filosófica ni conocimiento intelectual. La sabiduría es sabiduría para la vida. La sabiduría es la facultad de hacer uso del conocimiento. Es una combinación de discernimiento, juicio y sagacidad y actitudes similares. La sabiduría cristiana es esencialmente práctica. Es el conocimiento convertido en acción en todas las decisiones y las relaciones personales de la vida. Cuando el hombre pide a Dios esa sabiduría, tiene que recordar dos cosas. En primer lugar, que Dios da generosamente y nunca echa en cara las dádivas. Él da con toda la esplendidez de su amor, porque su naturaleza es dar. Eso es lo que debemos recordar, que Dios nos da abundantemente y generosamente sus dádivas. Y también tenemos que recordar cómo debe pedir el que pide. El que pide debe hacerlo sin dudas de ninguna especie. Esto significa que tiene que estar seguro tanto del poder como el deseo de dar de Dios. Si pide dudando, o mejor dicho, si su mente duda, es como agua del mar, o mejor dicho, es como el agua del mar, la cual se lleva de un lado para otro por cualquier viento. Esa persona, con esa actitud, es inestable en su proceder. Y este cuadro podríamos compararlo a los que están ebrios o a los que están borrachos. ¿En qué sentido? En que se tambalean de un lado para otro del camino sin llegar a algún lugar o algún lado. Y Santiago usa una palabra para describir a tal persona. La palabra es dipsikos. Literalmente significa hombre con dos almas o con dos mentes dentro de él. Una mente cree, la otra duda. La pregunta es, ¿queremos usar correctamente las experiencias de la vida para formar un genuino carácter? Entonces tendremos que pedir sabiduría a Dios. Y cuando la pidamos,
tendremos que recordar la absoluta generosidad de Él y tener la certidumbre de estar pidiendo en la creencia de que recibiremos aquello que Dios sabe que es bueno y justo que tengamos. Finalmente, si el cristiano enfrenta sus pruebas en forma correcta, si día tras día va desarrollando esta declinable constancia, entonces también día a día vivirá más victoriosamente y también día a día se irá aproximando al ideal de Jesucristo. En realidad, no podemos llegar a conocer la profundidad de nuestro carácter hasta ver cómo reaccionamos frente a las presiones de la vida. Es muy fácil ser amable cuando todas las cosas andan bien, pero ¿seguimos siendo amables cuando otros nos traten injustamente? El Señor quiere que seamos perfectos y Él no va a librarnos del dolor. En lugar de quejarnos por nuestras luchas, por nuestras pruebas, por nuestras contrariedades, deberíamos ver en ella oportunidades de crecer. La pregunta es, ¿estás creciendo en las pruebas que Dios está enviando a tu vida? Dale gracias a Dios por haber prometido estar con usted en tiempos difíciles. Porque si no te olvidas, Mateo 28, del 18 al 20, dice en una de esas partes, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dale gracias a Dios, porque Él te ha prometido estar con vos en los tiempos difíciles. No tan solo en los tiempos donde todo va viento en popa. Y también pedirle que te ayude a resolver sus problemas. O que te dé fortaleza para soportarlo. Trata de ser paciente. Dios no te dejará solo con tus problemas. Permanecerá cerca tuyo y te ayudará a crecer. Señor, gracias por las pruebas. Gracias por las contrariedades. Danos la sabiduría de poder entender, de alinearnos cuando seamos probados. Sabemos que hay varios hermanos que están pasando por pruebas de la salud en este tiempo de COVID o de consecuencias del COVID. Sabemos que hay hermanos que no tienen trabajo. Sabemos que hay hermanos que no tienen vivienda. Sabemos que hay hermanos que luchan el día a día. Gracias porque estás con nosotros. Y gracias también porque has prometido ayudarnos en medio de las dificultades. Bendice a tus hijos en el día de hoy. En el nombre de Jesús.